Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 15 y final de Shumatsu no Valkyrie, tercera temporada, o mejor conocido como Registro del Ragnarok. Y bueno, en el episodio anterior continuamos con la pelea entre Apolo y Leónidas, la cual hay que decir, que me está gustando bastante. La verdad, a pesar de que los cruces pues son bastante rápidos, aunque bueno, la mayoría de las peleas han terminado pues siendo de esa manera. Pero sí, me ha gustado, bueno, terminaron explicando un poquito pues de lo que ya sabemos acerca de toda la cuestión de los 300 ahí con Leónidas y el por qué pues el rechazo de este mismo pues a este dios, y tal, y demostrando pues la verdadera pues ahí esencia de ser un espartano. Mientras Apolo termina demostrando por qué es el dios. Digamos el dios que termina pues siendo y tal, explicándonos, como pues realmente esa arrogancia, entre comillas, pues termina teniendo ahí un trasfondo y tal, que realmente no es que Apolo pues sea ahí un creído y tal, sino que realmente, él termina, por así decirlo, disfrutando y viviendo, de la vida. Ahí con el esfuerzo y la dedicación, pues lo han logrado posicionar pues en el puesto en el que está. Y esto los termina pues ahí mostrando cómo pues termina demostrando, cómo pues en ese esfuerzo, en esa dedicación, en ese modo, de seguirse a uno mismo, de conocerse a uno mismo, es que uno pues alcanza la verdadera belleza. Muy bonito, me hizo apreciar más al personaje en lugar de pues creer que es el típico ahí narcisista y tal, que pues suele llegar a aparecer muchas veces dentro de las historias, ¿no? Terminó realmente pues ser un buen personaje. Al final pues activando, su fantasma noble ahí con la estatua de Artemisa y su arco ahí de Apolo y lanzándole pues tremendos flechazos ahí a Leónidas, pero lamentablemente vemos como pues logra repeler uno de estos pues hacia Apolo, logrando causarle pues un impacto bastante potente pues a el queridísimo dios. Pero no se preocupen, todo no está perdido, como ya dije, creo que aquí es donde me he convertido bastante en un traidor de la humanidad, la verdad, porque me han gustado más los dioses, en estos encuentros, que los humanos, la verdad, a excepción de Qin Shi Huang, la verdad es que me gustó mucho la historia de Qin Shi Huang, sinceramente, y su forma de ganar, la verdad es que me ha parecido, de las mejores, que hemos llegado a ver, les digo, incluso comparo ahí el final, con el final de Adán, que nos terminaron robando, pero aún así, bastante potente, pero bueno. Team Apolo, a ver cómo pues se termina resolviendo este enfrentamiento y si nos dan un pequeño atisbo de lo que se venga pues en los futuros encuentros. Así que ya deberían ser los últimos, que queda 11, 10, 11, 12 y 13, quedarían 4 batallas. No sé qué tan largas, a no ser, que la siguiente temporada se dividan 2 y 2, o logren meter todas las 4 ahí en una, en una sola temporada, pero a ver qué resulta y quién se alzará ganador en este encuentro. Yo digo que ya hace falta ahí un empate y tal, pero a ver si se termina pues ahí dando. Pero bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, ha sido una buena resolución, para pues este choque final, pues entre ambos guerreros, justamente, después de que Apolo, recibiera pues tremendo impacto de su propia flecha, pues termina bastante mal herido, pero aún así logra ponerse en pie. Siendo que, bueno, ahora ambos pues estando bastante jodidos, como pues para seguir ahí en un combate pues
o sea, más constante y tal, deciden pues darlo todo pues en un último ataque. Finalmente, o sea, con este Leónidas activando pues ya bueno, el escudo definitivo y tal, y Apolo pues activando la flecha definitiva, básicamente pues este mismo. Y ambos pues lanzándose con todo, vemos, o sea, cómo pues terminan ahí eh, yendo, o sea, con todas sus fuerzas, aunque lamentablemente para Leónidas, pues sí, el escudo termina pues siendo destrozado, termina siendo atravesado y a pesar, o sea, de darle pues tremendo impacto ahí a Apolo, o sea, como pues la anterior vez, o sea, que lo counterió, en esta ocasión pues no termina siendo suficiente y el daño, o sea, termina pues siendo mayor para él, o sea que el que logra pues infligirle a Apolo. Y con esto pues dando ya por finalizada la novena pelea, con la victoria como pues era de esperarse de, bueno, en esta ocasión pues de Apolo por parte de los dioses, alzándose nuevamente pues con la delantera en este enfrentamiento potente. La verdad digo, es una de las batallas de que he disfrutado más que nada, o sea, por cómo pues se han desarrollado, especialmente, o sea, por los counter, o sea, que ha hecho este Leónidas, o sea, me han gustado un montón. Y la manera, o sea, en que Apolo pues ha respondido también a estos mismos ataques, creo que me ha parecido pues de lo mejor. De todas las peleas, sí, diría que ha sido, o sea, mi favorita. Le seguiría a la de Tesla y al último, la de Qin Shi Huang y la de Hades. Y es que el problema que le encuentro a la de Qin Shi Huang y la de Hades es que siento que hubo más flashback y hubo más tal, o sea que bueno, en todas las peleas ha habido flashback y muchas interrupciones y tal, pero aquí es donde, ahí es donde siento, o sea, donde no hubo tanto juego, o sea, en el combate, o sea, en el intercambio ahí de golpes, como probablemente pues pudo haber llegado a ver, o sea, por ejemplo, entre Belzebú y Tesla y este Leónidas, o sea, contra Apolo. Eh, pero sí, muy bien, la verdad, con este, o sea, con este desenlace pues final y tal, termina cayendo, como digo, pues este Leónidas, pero manteniendo ahí su orgullo, logrando pues también generar ahí un cambio en Apolo y este Apolo también, pues, o sea, ambos al tener a este orgullo y esta convicción, terminan pues generando este respeto pues mutuo al final. Muy bien, la verdad me ha gustado, le digo, me ha gustado mucho Apolo, o sea, porque al final, o sea, creo que ha sido de los pocos dioses, o sea, junto con, podríamos decir, Belcebú, eh, y más o menos Hades, o sea, que les han dado un poquito, pues, más de personalidad, pues, como personajes, la verdad. Pero en fin, una derrota más para la humanidad. Y bueno, volviendo pues a estar ahí un poquito pues en desventajilla. Ya con esto, o sea, bueno, ya obteniendo la victoria por parte de los dioses y tal, vemos, o sea, cómo pues sigue el décimo combate. Y aquí parece que Brynhild no tiene pues ahí elección ahí de a quién pues enviar para el siguiente combate, viendo, o sea, cómo pues necesitan una victoria definitivamente ahora que pues están ahí un poquito desfasados o pues no, o sea, pues quedando 4 batallas y estando a 1, o sea, si vuelven a perder la diferencia, o sea, es de 2 y se verían obligados a ganar, sí o sí, las siguientes 3, así que es mejor, o sea, tener ahí una victoria, volver a empatar el marcador y bueno, no desafinarlo ahí un poquito, pues ahí. Afortunadamente para ella vemos como pues un voluntario, o sea, se presenta pues para el combate. Y finalmente tenemos a Okita Souji como representante de la humanidad pues en el décimo combate de el Ragnarok. Una pelea, o sea, que desde que apareció Okita dije, wow, Dios, por favor, que pelee Okita. La verdad, ya sabrán, o sea, parece que no se nota, o sea, que soy bastante fan de Okita, o sea, en las historias.
la verdad. Eh, Especialmente, o sea, obviamente tampoco es que sepa mucho el lore de Okita, le digo, lo más conocido pues es que era el primer capitán, o sea, del... No, el capitán del primer escuadrón, o sea, del Shinsengumi, perdón, que murió pues ahí bastante joven, o sea, por la tuberculosis. Y que era bastante diestro, o sea, con la espadiña. Pero bueno, a ver qué acontece pues en este enfrentamiento que como vemos le termina tocando pelear, o sea, contra nada más y nada menos que contra Susanoo no Mikoto, una deidad japonesa. Curioso, la verdad, es la primera vez, o sea, que tenemos a un dios japonés, ¿no? Bueno, teníamos al cero, pero los dioses de la fortuna no eran bueno, complicado. La verdad, pero sí podríamos decir, o sea, que es ya. Interesante, bueno, ahí la pelea entre los dos, pues de origen ahí japonés, ver, o sea, cómo pues terminará este enfrentamiento. Y según veo, o sea, según recuerdo poquito, o sea, de lo que sé de Susano, que tampoco es que sepa mucho, es que él es el que terminó luchando, o sea, contra la Orochi, ¿no? La serpiente esta, el dragón, no, ya no me acuerdo qué era exactamente, pero sí, el Yamato no Orochi. Y de ahí saca la espada esta o sea, bueno, no me acuerdo el nombre, pero sí, esta espada también bastante famosa. Así que interesante me imagino, o sea que justamente lo que está cargando ahí envuelto es esa espada. Así que interesante la verdad, saber cómo pues será el enfrentamiento entre estos dos competidores. Y como digo, o sea, digo, la verdad es que he tenido muy buena acertación, o sea, en cuanto a los combates, o sea, cómo pues se van a ir desenvolviendo. Digo, parece que el autor, o sea, sí está siguiendo la metanarrativa, o sea, que justamente estoy pensando y tal, y sí, o sea, la siguiente batalla, digo, es el empate, o sea, que he estado, o sea, siempre voy a apostar, o sea, que va a haber un empate, así que no se sorprendan si siempre lo menciono, pero sí, es el empate o sí o sí la victoria, o sea, porque aquí ahora sí necesita la humanidad, pues terminar ganando, o sea, porque si no va a estar muy ajustado, o sea, diría que podrían llegar a tener otra derrota, el problema es que se verían obligados a ganar o sea, las dos batallas siguientes, o sea, para poder compensar y tal. Y la última, o sea, tiene que ser la victoria de la humanidad o el empate. Podría ser que se esté guardando el empate para el final, pero sí, o sea, entonces no creo, o sea, porque les digo, o sea, teniendo otra derrota, o sea, con la humanidad, las siguientes batallas, o sea, son bastante más fáciles, o sea, porque no pueden, o sea, si pierde o quita, las siguientes batallas, o sea, son forzosamente victorias, o sea, para la humanidad, porque de otra manera, o sea, si vuelven a perder o tal, no, o sea, ya, no hay oportunidad ahí de, de remontar, así que sí o sí, o sea, necesita la siguiente, o sea, necesita hacer una victoria, o sea, para mantener un marcador ahí todavía manejable, o sea, donde puedas decir, oh, tal vez la siguiente batalla, o sea, se pierda o se gane, la verdad. Pero bueno, también quién sabe, o sea, qué es lo que está planeando ahí el autor. Puede ser, o sea, que al final termine pasando, o sea, lo que pasa en todo torneo y sea interrumpido, o sea, para la recta final, o sea, porque como les encanta a los autores interrumpir un torneo, no sé por qué, la verdad, pero en fin. Así que interesante, la verdad tengo ganas de ver, o sea, cómo pues va a ser ese tremendo combatazo y ver las habilidades pues de Okita en acción. Y a ver si utilizan el Mumio Sandansuki, o sea que bueno, el Tsubame Gaeshi lo utilizaron sí con Kojiro, así que buena la verdad. Y bueno, lo otro interesante es lo que terminamos pues viendo después, justamente viendo cómo Buda pues está ahí investigando, o sea, todo este asunto de lo de Brynhild con lo de Odín.
y lo de Siegfried, o sea que justamente vemos, o sea, como pues está todo muy misterioso con toda esta situación, o sea, sí, el objetivo de Brynhild pues es rescatar no solamente a la humanidad, sino también a su amado. Pero aparte de todo esto hay un asunto, o sea, muy extraño de el por qué este Siegfried pues está, eh, o sea, en prisión y no eliminado, o sea, si realmente pues ameritaba pues ser eliminado, o sea, justamente pues como termina mencionando este Buda hacia Odín. Y con la llegada de interferencia de Belcebú vemos, o sea, cómo se nos termina revelando pues la realidad. Parece ser que Odín por alguna razón y circunstancia está intentando, o sea, regresar a los dioses primordiales y tal. Mencioné a Cronos porque no era Cronos en quien estaba pensando, pero no me acordaba del nombre, o sea, de este dios primordial. Estaba pensando en Caos. En Caos es a quien realmente me refería. No sé qué otros dioses primordiales habría. La verdad, el único que recuerdo es el Caos, porque en Feito lo terminan mencionando en un punto de la historia. Pero sí, o sea, interesante ver, o sea, o sea, cuáles van a ser pues estos dioses primordiales y por qué razón están buscando regresarlos y por qué, o sea, es importante aparentemente todo este asunto de Siegfried en esta situación como tal. Porque les digo, o sea, si simplemente fuera, o sea, porque él sabe información, como dicen, o sea, lo hubieran eliminado, o sea, desde un principio ya no tendrían problema, o sea, de que se filtrara a información, pero por algo, o sea, aparentemente lo terminan pues manteniendo con vidilla. Así que a ver también qué es lo que se nos termina revelando pues tras la verdad de toda esta situación. Pero como digo, un buen desenlace, me ha gustado mucho esta tercera temporada, la verdad. Más que la primera y la segunda, diría que poquito, o sea, por poquito sí, la verdad. Diría que por poquito sí, o sea, porque me han gustado, o sea, los enfrentamientos, o sea, que hemos tenido y tal, y creo que me han gustado más los personajes, o sea, en estas batallas, o sea, que en las anteriores. Así que pues ha estado bastante bien, la verdad, los enfrentamientos, les digo, o sea, si pusiera un orden de mis batallas favoritas, sí sería, o sea, de la última hasta la primera, aunque les digo, o sea, el momentazo de Qin Shi Huang es el mejor. O sea, el momentazo final de Kim Chi-Wan creo que es el mejor, o sea, de esta temporada y tal. Pero, o sea, en cuestión de pelea y todo, o sea, sí creo que la de Apolo y Leónidas me ha gustado, o sea, ligeramente más, o sea, que todas o sea, que las otras dos anteriores. Pero, bueno. Bueno, la banda sonora también pues se ha mantenido bastante bien, o sea, logra reconocer, o sea, los temas de cada persona, o sea, lo que me encanta de Shumatsu es que escuchas un tema y ya sabes, o sea, a qué personaje pues está haciendo referencia, o sea, por ya sea el estilo, o sea, que le terminan dando, o sea, termina pues siendo muy significativo al personaje, así que eso está bastante bien la verdad. En cuestión de la animación, diría que ha mejorado un poquillo. Sí, poquillo, la verdad. O sea, tampoco es que tanto, pero sí. O sea, al menos con respecto a las anteriores, especialmente con la primera, o sea que sí, hay que reconocerlo, o sea, sí era muy PowerPointesca, pero aquí ha mejorado un poquillo, la verdad me ha gustado el CGI de Tesla, cuestionable, debo decir, pero a lo poco que o sea, que fue usado, o sea, pues le dio dinamismo, que es lo que pues se buscaba, así que pues pasable, la verdad sigo pensando, o sea, que para hacer un anime, o sea, de peleas y tal, siento, o sea, que debieron haber o sea, debió haberse ocupado, o sea, no sé quién hace el anime,
pero alguien, o sea, pero no creo que sea alguien, o sea, que esté dedicado a hacer shonen de peleas. La verdad, sí, siento que debió dedicarse a alguien, a que una casa animadora, o sea, que estuviera ya familiarizada, pues, en hacer animes de peleas, no necesariamente shonen, pero sí, o sea, peleas y tal. Les digo, no necesito, o sea, que sea una producción nivel mapa o Ufotable, pero sí, o sea, que haya, o sea, hemos visto, o sea, y yo lo he mencionado, o sea, otros animes y tal, o sea, que utilizan, o sea, lo poco, o sea, que tienen y tal, o sea, para dar dinamismo, o sea, los combates, al juego de cámaras, de posturas y tal, o sea, para dar a aparentar, o sea, de que, wow, Dios, miren, se está moviendo, y tal, y por eso, o sea, termina pues dando un mejor gusto a pesar, o sea, que realmente pues no es así como que una animación y tal. Siento que eso le termina faltando a este anime, tristemente, porque le digo, o sea, con una mejor animación, o sea, que le diera juego a las peleas, este anime, o sea, hubiera catapultado bastante más. Le digo, aún así es súper entretenidísimo de ver, o sea, es peleas entre dioses y humanos, o sea, torneo, o sea, es un arco, o sea, es un anime, o sea, donde el torneo es toda la historia y a quien no le termina gustando eso, la verdad. A mí no, porque... Tú cállate. Digo, siéntese, señor, no, señora, no... Sí, ya lo vimos, ya, sí, eres único y especial, sí, sí, siéntate. Pero sí, potente la verdad esta temporadilla. Le digo, animación pues ahí. Es que no puedo decir decente, o sea, porque pues, o sea, es decente si no fuera el tipo de anime que es la verdad, pero en fin, banda sonora, como digo, igual, bastante bien. Y ahora hablando un poquito pues de el opening y el ending. En un principio no me convencía el opening, la verdad, o sea, y creo que me sigue gustando el opening anterior, la verdad, o sea, siento que tiene más movimiento y tal. Pero tengo que admitir, o sea, que a diferencia de los otros dos openings, este es el que más me ha encajado, o sea, con Shumatsu. La verdad, o sea, es que me gusta, o sea, cómo inicia. O sea, la manera en que está construido el opening, o sea, me gusta un montón, o sea, porque está muy bien posicionado, o sea, y la voz y le da impacto. Es muy shonen, hay que decirlo, eh, o sea, el cantante y el ritmo, o sea, que termina utilizando, o sea, cómo te van presentando, o sea, cómo inicia ahí los bandos, cómo te van presentando los personajes y tal, y cuando ya explota, o sea, viendo, o sea, cómo pues empiezan ahí las batallas, o sea, está muy chulo en su construcción, y me ha gustado bastante ahí el Opening City. No me acuerdo cuánto le di al otro. Creo que el otro lo terminé dejando en 4 o en 3,5. No me acuerdo, pero este me ha gustado, la verdad, un montón. Mentiría, o sea, hasta entre 3,5 y 4. La verdad. Es que me encanta mucho el coro. Sí, creo que para qué me hago. O sea, le voy a dejar sus 4 estrellas de 5. La verdad, o sea, se me hace bastante acorde y bastante ahí potentillo. La verdad, o sea, para el anime per se. Y hablando del ending, creo que es el ending que menos me ha gustado. O sea, mi ending favorito sigue siendo el primero. El segundo también es una pasada. O sea, es tan melancólico. Y este me gusta, o sea, porque mantiene la esencia, o sea, de melancólica, o sea, de los anteriores endings. Pero lo siento más, o sea, los anteriores endings tenían una esencia única. O sea, porque no eran endings, o sea, convencionales. Eran endings ahí, o sea, que no te encuentras normalmente y tal. O sea, que te los puedes encontrar en otros tipos de animes, pero o sea, no es lo usual. Entonces, y encajaba mucho, o sea, de la melancolía que transmitían, o sea, con el Ragnarok, así que está bastante bien. Este, como les digo, o sea, mantiene eso y tal, pero es un ending, o sea, que siento que sí podría llegar a encontrar
en otro anime, o sea, más comúnmente. Entonces eso sí termina ahí bajando un poquito. No quiero decir, o sea, que sea malo, sigue siendo bastante decente, pero digo, comparado con los otros, sí, sí le falta. Así que, pero bueno, al menos también la secuencia de imágenes y tal, las imágenes de que te van mostrando ahí el estilo artístico precioso, la verdad, y tal, y también la presentación ahí de personajes bastante bien. Así que al final a este ending pues sí le terminarán dejando sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora dando mi puntuación pues a este anime en general, o sea, con todo lo que ya he dicho, le digo, sí, pues ha tenido sus cosillas, no lo vamos a negar. O sea, hay cosas que no me terminan de convencer. Le digo, para mí, por ejemplo, o sea, le digo, la batalla, o sea, de Quincy Juan y Hades, o sea, siento que le faltaba más dinamismo, pero aún así la resolución pues estuvo bastante chula, aunque eso de la sangre y tal, y que viera ahí el ahora es como que te lo medio compro. En la batalla, o sea, de Tesla y tal, o sea, siento que faltó darle más juego al campo gematria este, o sea, que termina activando. Muchas dudas, o sea, todavía nos dejaron, o sea, con el trasfondo ahí de Belcebú, la verdad. Y en esta batalla, o sea, de Apolo, o sea, contra... Bueno, de hecho creo que es la que... Creo que es otra de las razones, o sea, por las que me he sentido más satisfecho con esta pelea, o sea, de Leónidas contra Apolo, o sea, porque es la que más, digamos, menos peros le he llegado a tener, o sea, siento que sí se ha desenvolvido, o sea, desenvuelto, perdón, bastante bien. Así que digo, los counter y tal, o sea, han sido potentes, muy chulos, así que bastante bien, la verdad. Así que al final, con todo esto, sigue manteniendo pues ahí el nivel, o sea que pues uno esperaría pues para este tipo de historias, refiriéndome pues en la historia como tal. Así que pues al final le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5 a este anime y a esperar esa futura cuarta temporada, o sea, con los nuevos combatazos. No sé cómo les digo, o sea, si serán los tres, o sea, como suele, o sea, como normalmente suele ser y de por temporada, y nos dejarán el último combate, o sea, para OVAs ultra especiales, que de por sí esto ya han sido como OVAs especiales, o dividirán, o sea, en una cuarta y quinta temporada, o sea, donde, o sea, viendo cómo las peleas poco a poco se van estirando más, no sé, o sea, las dos peleas siguientes pueden ser una temporada entera o sea, podrían hacer, o sea, una temporada de 10, bueno, 2 temporadas de 10, o sea, 5 y 5, o sea, por batalla, y terminar así, ¿qué le digo? No sé cómo avancen las batallas en el manga, pero me intriga, o sea, porque ya estamos cerca del final y me intriga pues ver cómo, o sea, si realmente pues nos vamos a extinguir o tendremos una esperanza de sobrevivir. Así que a ver qué es lo que acontecerá. Pero por mientras, como les digo, 4 estrellas de 5. Y ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.